No, señores, un gusto saludarles a todos, un placer, como siempre, participar en estos eventos académicos. Muchas gracias a los amigos de Clínica Tributaria, quienes junto con la Universidad Nacional Experimental de Guayana y junto a Fundunep, pues están organizando este evento formativo, pues genial, ojalá que sea el primero de muchos y que además de eso, bueno, eventualmente podamos reunirnos presencialmente, ¿no? Va a ser fantástico volver otra vez a esa dinámica de los eventos presenciales donde bueno, aparte del intercambio de conocimiento, también está todo el asunto de la discusión y la camaradería allí que se da en esos eventos. Todavía extrañamos esas épocas pre-COVID y bueno, estoy seguro que pronto vamos a volver a reencontrarnos en estos eventos y conversar y disfrutar todo lo que corresponde. Para el día de hoy, mi presentación es sobre la determinación tributaria sobre base cierta y base presuntiva, ¿no? Un tema que desde hace rato pues, hace un poco de ruido por todo lo que conlleva esta parte determinativa durante los procesos de fiscalización, ¿no? Incluso es un tema que en el programa de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda, cuando hablamos de determinación tributaria, se toca y se desmenuza y se discute y se incorporan incluso elementos que se han ido enriqueciendo con la doctrina, ¿no? Durante los años. Y uno empieza pues a discutir todo lo que tiene que ver sobre la determinación en los términos que correspondan o en los términos que esperamos se den en una relación sana entre sujetos activos y sujetos pasivos de obligaciones tributarias, bajo el entendido de que el sujeto pasivo es el débil jurídico, pero al mismo tiempo debe impulsar o debe presionar para que se dé un proceso paulatino de horizontalidad en esa relación que de por sí es desigual, pero que si partimos del paradigma de la buena administración que debe imperar en el mundo tributario, legal en general, es importante presionar, ¿no? De eso pues hay mucho, ¿no? Yo la presentación, la verdad que no me quise ahondar en detalles legales muy detallados, ¿no? Porque básicamente la normativa, el Código Orgánico Tributario desde la perspectiva legal, pues es razonablemente claro, por lo que me interesa más otros elementos distintos. Bueno, ustedes saben que normalmente en estas presentaciones trato de pensar de forma distinta, ¿no? A lo habitual. Y más me preocupa en este momento, más que hacer disquisiciones teóricas sobre la perspectiva legal o del tema de base cierta y base presunta, que está muy bien explicado o razonablemente explicado en los artículos 141 y siguientes del Código Orgánico Tributario. Pues más me interesa en este viaje hablar, aun cuando no voy a omitir el tema legal, no lo voy a omitir, pues me gusta mucho entender los disparadores de la base presuntiva, dónde estamos, del contexto venezolano y los puntos de atención, ¿no? O las cosas que yo quisiera seguir ahondando desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de detalle, para entender, porque aquí el gran trabajo es entender en qué estamos, qué deberíamos tener y cómo hacemos para llegar a eso, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer este viaje que está aquí en este mapa mental y ir, con ello ir desmenuzando en la medida de las posibilidades estos conceptos de base cierta y base presuntiva. Como les comento, del artículo 141 y siguientes del COT, se hace todo lo que es la definición de lo que es la base presuntiva y de lo que es la base cierta. Bueno, la base cierta
pues estamos todos conscientes que es el escenario ideal, el escenario mediante el cual se hace ese proceso de fiscalización, considerando todos los elementos objetivos suficientes como para poder llegar a una conclusión en un proceso determinativo. Estamos hablando que en la práctica es que el funcionario cuente con toda la información contable, toda la evidencia suficiente y competente para poder, en función a eso, llegar a una conclusión razonable, más allá de cualquier duda razonable, de los resultados de un sujeto pasivo a una fecha de corte, de un tributo en específico, de un momento en específico. Esa fotografía, ¿no?, que se debe tomar con el objetivo de verificar, de determinar si efectivamente el contribuyente cumplió o no con sus obligaciones. Este, por supuesto, es el escenario utópico donde esta relación desigual de una u otra forma se materializa de forma formal y también de forma sin mayores altibajos en ese proceso de que el sujeto activo o los funcionarios solicitan pues unos datos, el contribuyente los entrega y de esa manera llegan a unas conclusiones de acuerdo a lo que establecen las normativas en torno a ese tributo en particular. Sin embargo, esto en la práctica no siempre ocurre así, ¿no? Ocurre en la práctica que es necesario en ocasiones, bien fundamentado evidentemente, que la administración tributaria pues debe utilizar la base presuntiva determinando elementos de vinculación y conexión del hecho imponible para con ello poder determinar un potencial tributo omitido. Ojo, ya aquí entramos en un mundo en el que la inexactitud toma protagonismo. Y dentro de esa inexactitud, pues es donde pueden haber importantes distorsiones que pues puedan conllevar a que esta relación desigual por naturaleza sea aún más desigual. Sin embargo, ojo, estamos en la presencia de que el primer paso es la base cierta. Entonces, de una u otra forma, no puede existir per se una satanización de lo que es la base presuntiva, entendiendo de que el primer paso para el proceso de determinación es la base cierta. Alguna doctrina muy interesante que de hecho siempre la someto a discusiones cuando doy posgrado esta materia. En algunos casos se habla de algunos procesos de determinación bajo una base mixta, donde el sujeto activo de obligaciones tributarias se toma elementos, evidencias concretas y en simultáneo utiliza otros elementos de vinculación o conexión que le permitan llegar a una conclusión. Normalmente en la normativa uno no alcanza a ver esa definición con normalidad, sin embargo, pues esa parte de la doctrina, incluso algunos trabajos especiales de grado que en algún momento me he conseguido, no con mayor rigurosidad de tenerlos allí en la mano, pero sí que he alcanzado a leer con el paso de los años, pues habla también de las bases mixtas, que también permite tener esa claridad de que no solamente blanco, negro, sino que existen allí algunos matices, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos ya desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Que tenemos entonces esta visión de que la base cierta es el primer disparador y la base presuntiva está allí esperando, ¿no? Para poder entonces llegar a esta base presuntiva, pues evidentemente deben darse algunos disparadores, ¿no? Algunos disparadores de la base presuntiva, porque no llegamos allí pues de la nada, o no deberíamos llegar allí pues de la nada. Seguramente alguno de ustedes que esté viendo el video o esté en la actividad síncrona podrá decir, bueno, Vladimir, en la práctica ha ocurrido estos y estos eventos. Eso dista, por supuesto, del principio de la buena administración, del paradigma de la buena administración. Indudablemente, pues, para poder llegar a una base presuntiva, pues tienen que darse unos disparadores, tienen que darse unos eventos que propicien la necesidad de aplicar un método en el cual la inexactitud se convierte en el primer bastión. Entre lo que nos conseguimos en la normativa
en el artículo 142, ¿sí?, del Código Orgánico Tributario. Tengo mi código a la mano abierto, viendo cualquier detalle, ¿no? El artículo 142 nos habla de algunas situaciones, ¿no? Como situaciones obvias que no deberían ocurrir, ¿no? En un proceso de fiscalización. Muchas veces llaman clientes y preguntan, ¿yo debo entregarle al funcionario tal y tal cosa? Pues, evidentemente sí, ¿no? Siempre y cuando esté eso contenido en una providencia administrativa, esté debidamente autorizado, todos los elementos de derecho administrativo que sean, que estén previstos, ¿no? Evidentemente se debe cumplir. No quisiera generar una disquisición sobre este asunto al pasármelo de forma tan rápida. Sin embargo, si estamos, si el funcionario, si la administración tributaria, el sujeto activo, está actuando de acuerdo a derecho, y está haciendo unos requerimientos que están contemplados en el ordenamiento jurídico, pues evidentemente oponerse a ello, obstaculizar el proceso de fiscalización, pues no es una acción positiva por parte del sujeto pasivo de obligaciones tributarias. Evidentemente, llevar una doble contabilidad, pues tampoco es correcto, es apropiado. No presentar documentos soporte, sencillamente decir, mira, no te voy a entregar esa información. Irregularidades contables, imposibilidad para llevar a cabo el proceso bajo base cierta, pues son disparadores que hacen que naturalmente el funcionario se vea en la necesidad imperiosa para poder llegar al final de su etapa de determinación tributaria, producto de su proceso de fiscalización, en el entendido que el primer paso es hacerlo a través de elementos ciertos, de una base cierta, valga la redundancia, pues indudablemente si él se ve imposibilitado bajo estas condiciones previstas en el artículo 142 para llevar a cabo su trabajo y fundamenta de forma apropiada todos los eventos que se han dado para impedir el proceso de fiscalización, evidentemente entramos en un proceso en el que la única forma de poder resolverlos es a través de la determinación sobre base presuntiva. Aquí ya entramos en un mundo muchísimo más complicado, muchísimo más complejo, y que lamentablemente en pocas ocasiones sale bien la situación. Por el contrario, esto pues genera toda una serie de retos adicionales gravísimos en esta relación sujeto activo, sujeto pasivo. Fíjense que desde el punto de vista estrictamente legal de lo que está previsto en el Código Orgánico Tributario, pues el asunto se circunscribe a esto, ¿no? Se circunscribe en que si usted tiene la capacidad de proveer información suficiente y competente a la autoridad tributaria para que haga su trabajo, este lo realiza y llega a unas conclusiones. Si usted no lo hace, pues entonces entra dentro del mundo de la base presuntiva, donde el resultado es un resultado donde no existe un pronóstico claro. Y allí es donde entran las grandes distorsiones que luego afectan, pues indudablemente de manera significativa lo que es esta relación. Ahora bien, cuando hablamos del contexto venezolano, ¿por qué se da esto? ¿No? ¿Por qué se da? Insisto, a veces uno sataniza la visión de la base presuntiva desde la perspectiva de la administración tributaria, con razones motivadas, ¿no? Sin embargo, pocos analizan la perspectiva de por qué el funcionario se ve en esa obligación de hacer la determinación sobre la base presuntiva que hace o deja de hacer el contribuyente para originar esa reacción, y pues allí hay muchísimas otras cosas que hay que analizar. Cuando vemos el contexto venezolano, según algunos estudios, principalmente el de ENCOVI, yo creo que es uno de los que ahorita tiene mayor rigurosidad científica del país, tenemos una economía que ha crecido en 3/4, somos un cuarto de lo que fuimos hace un par de décadas. Es decir, que la empresa formal ha ido paulatinamente desapareciendo. Además de eso, el uso del dólar como moneda de pago sin respaldo de la Fed, pues ha originado otros desequilibrios, eh, y esos desequilibrios han producido una crisis de formalidad, de informalización de la economía de manera gigantesca. Es decir, que
Tenemos 3/4 de la economía que desaparecieron, pero tenemos 1/4 de la economía que aún se debate entre ser o no ser formal. A eso le sumamos altos costos de las máquinas fiscales. Por citar un ejemplo, hablamos de un rezago tecnológico gigantesco por parte de la administración tributaria venezolana, y todo esto se suma para que la informalidad se haya convertido en algo de todos los días. Algo de todos los días. Desafortunadamente, parte de esa economía que existe, que está eh, allí entre la formalidad y la informalidad, pues parte de esa economía, lamentablemente, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha visto seducida por el impacto de la informalidad. Y el impacto de la informalidad indudablemente deja unos huecos gigantescos en el proceso contable. Retomar esa situación es uno de los grandes retos que se consiguen los empresarios hoy en día. Poder seducir a estos informales a que se formalicen es uno de los grandes retos. Seducir a los formales para que mejoren sus procesos contables y que no lo vean solamente como elementos de determinación tributaria, sino también como elementos que garanticen la toma de decisiones gerenciales. Es un reto gigantesco que en el contexto venezolano, tal como lo estamos viviendo, pues se hace difícil visualizar que los sujetos pasivos de obligaciones tributarias vuelvan otra vez al carril del manejo contable de las transacciones de forma razonable, y por otro lado, que lo que no está en la, no está en la formalidad vean que la formalidad les genera una serie de beneficios. En el interín están, en el intermedio están los funcionarios, el sujeto activo de obligaciones tributarias, porque se ve en una situación compleja desde el punto de vista técnico, porque evidentemente ante la masificación del uso del dólar como moneda de pago, hasta ahorita es que los bancos han empezado a generar algunos productos para depósitos en dólares, aún incipientes, aún con beneficios limitados. Pues indudablemente genera unas brechas importantes en todo el tema contable tributario. A eso le sumamos que la administración tributaria venezolana, que hace más de 20 años era un ejemplo de procesos tecnológicos en crecimiento, pues hoy en día la administración tributaria lamentablemente se ha convertido principalmente en un repositorio de información, y al ser un repositorio de información, pues ha visto mermada su capacidad de utilizar la data como una fuente de información clara para generar inteligencia de negocios, minería de datos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente la situación no es para nada sencilla. Cuando hablamos de algunos puntos de atención, pues insisto, tenemos, estamos prácticamente condenados a que la aplicación de la base cierta sea limitada. Para poder revertir eso, se necesita generar incentivos para la formalización y generar espacios de educación tributaria. Yo recuerdo cuando yo me inicié en esto hace más de 25 años, el tema de formación por parte del CENIA era constante y existían incentivos para la formalización. La banca siempre fue un incentivo para la formalización. Si yo me formalizaba, tenía acceso a la banca. Y si tenía acceso a la banca, podía escalar. Para los que ya están formalizados, el hecho de que yo pueda conseguir en el mercado la posibilidad de crecer si yo cumplo con mi proceso contable, es decir, tengo toda la evidencia suficiente lista para el proceso de fiscalización y cumplo con mis obligaciones tributarias, también me genera ese espacio para yo decir, mira, sí, me sirve tener mi información clara, de manera fidedigna, bien presentada. No quiero caer en el mundo de lo presuntivo, sino quiero trabajar con datos exactos, razonablemente exactos, que me permitan tomar decisiones.
Y por último, y no menos importante, elevar el nivel de formación de los funcionarios públicos en aspectos contables. Parece mentira, pero constantemente conversamos de manera informal con funcionarios y les falta formación. Así como nos falta formación a nosotros en algunos aspectos, también a los funcionarios les falta formación sobre aspectos básicos contables. Entonces, eso de una vez persuade a esos funcionarios, dice por la base presuntiva, si realmente no están en la capacidad de poder determinar elementos formales en un proceso contable. Entonces, es un tema, por supuesto, profundo, un tema de discusión profundo. Ya para terminar, y dando sí cumplimiento con más o menos con los tiempos que impone la actividad, no extralimitarme en eso, llamo de cierre, yo termino con esta pregunta, ¿no? Porque he sido el abogado del diablo en esta situación, ¿no? He sido el abogado del diablo en el sentido de que he tratado de, por un lado, poner sobre la mesa de que efectivamente existe todo un tema que los contribuyentes tienen que resolver, existe todo un tema que los funcionarios deben resolver, pero también hay un elemento que podemos percibir que se ha dado, que es cuando el funcionario público utiliza la posibilidad de la base presuntiva como un elemento intimidatorio. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en ese caso en el que el funcionario dice, bueno, aun cuando me estás dando toda esta evidencia, yo te voy a hacer la fiscalización sobre base presuntiva y va a generar estos resultados y con estos resultados vas a quedar en esta situación? Es un tema, por supuesto, partiendo del supuesto negado de que eso ocurra, es un supuesto que pudiese generar, primero, se aleja del paradigma de la buena administración y segundo, puede generar una significativa cantidad de problemas imposibles de resolver en una relación sujeto activo-sujeto pasivo que ya está resquebrajada. Siendo así, ¿cómo combatimos la voracidad fiscal manifestado a través de la discrecionalidad de funcionarios? ¿Cómo respondemos eso? De mi parte, de este lado de la acera, yo considero que la respuesta a esto es elevando los niveles de formación de este lado, del lado de los contribuyentes. Que los contribuyentes realmente estén claros de cuáles son los derechos que tienen y cómo ejercer esos derechos. Estamos en una crisis también hoy en día de formación. Mucha gente no le entusiasma la formación académica, no le entusiasma estudiar, prepararse. Sin embargo, el tener el conocimiento básico para poder defenderse ante un proceso de fiscalización en el que la mirada pueda estar en hacer actos irregulares como mecanismos de intimidación o como incluso cosas aún peores, pues lo que requiere es que de nuestra parte como profesionales nos formemos y ayudemos a formar a otros a que comprendan cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. Y en torno a ello, pues generar entonces mejores condiciones. Bueno, como siempre, un verdadero placer, un gusto y bueno, espero que hayan disfrutado estos cortos minutos que compartí con ustedes y que reflexionemos sobre tantas cosas que tenemos que reflexionar sobre nuestro sistema tributario que está, por supuesto, en una fase que requiere pues, una intervención rigurosa y una mejora contundente para poder hacer sostenible el país y poder generar las condiciones que todos esperamos. Un saludo para todos y mis respetos. Saludos. Bye.